mandar para que nos cuide también. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, muchas gracias, Juli. Y ahora sí pueden volver a sus asientos. Muchas gracias, Romina. Feliz sábado a los que todavía no saludé. Gracias por venir. Qué lindo verles las caras, ver los rostros. Qué lindo estar en la casa de Dios, encontrarnos en familia. Si me lo tirás un poquitito para allá atrás, porque a mí me gusta ir delante del púlpito y voy a quedar medio ahí como medio carona, no va a ser la imagen de aquellos. ¿Tenemos conectados? ¿Se ve ahí cuántos conectados tenemos? A ver si me dicen de repente para saludar, porque si no solamente estoy saludando al teléfono, ¿no? Vamos a ver si saludo a alguien más que no sea el teléfono. Bueno, hola teléfono, por ahora no, después quizás en algún momento alguno lo va a mirar, ¿cierto? En alguna oportunidad. Familia, qué lindo, ¿cómo andamos? ¿Cómo fue la semana? ¿Bien? Qué lindo tener este justo descanso para nuevamente comenzar, ¿no? Así que qué belleza, juventud. ¿Cómo comen ustedes? Mira, todavía tengo las marcas de las quemadas de la pizza, cuando cocinábamos la pizza. ¿Cómo comen? ¿Cuántas pizzas se comieron? Como 20 pizzas, ¿no? Más o menos. Por las dudas, hermanos, piénsenlo antes de invitarlos a comer, porque son bastante bravos los muchachos con el diente. Perfecto, me alegro, qué lindo que lo pasaron. Lo comenté en la escuela sabática, qué lindo testimonio que dieron allí en el parque, los felicito de corazón. Y sigan así, dando testimonio a Dios, justamente a la gente de lo que Dios significa para ustedes, ¿no? Es algo importante, algo valioso, ¿no? Cuando de repente en el tiempo pasado, ¿no? Yo hablo del tiempo pasado para que ustedes crean, porque alguna vez yo hablo cosas a mis hijos y ellos no entienden la vida que vivimos nosotros, ¿no? Cuando yo le comento lo que fue el inicio de la televisión a color, cuando yo le comento lo que fue el inicio de la computadora, antes de apretar una tecla en la computadora parecía que iba a explotar el mundo, ¿no? Guarda, si apretaba demasiado fuerte, por ahí se rompía la computadora. Es el concepto que teníamos, ¿no? Y mi señora tiene algunas experiencias cuando se trabajaba en red, que nadie apague la computadora principal porque apagabas toda la red, ¿no? Y siempre el profesor te decía, y alguna vez uno apagaba todas las computadoras, porque antes era una sola procesador y todas trabajaban en red. Y hoy tenemos allí tantas cosas diferentes, ¿no? Y cuando abrimos la Biblia, nos encontramos con consejo de Pablo, que a pesar de los años, o con consejo de los distintos autores, siguen siendo, ¿qué? Vigentes para nuestra vida. Y aquí aparece, yo quiero presentarles dos textos que pareciera que fueran contradictorios, que se confrontan, ¿no? ¿Te ha pasado algo en la vida que quizás tenías una posición fija y de repente pasaron los años y modificó tu comprensión? Quizás, muchachos, ustedes son muy jóvenes para eso, por ahí quizás sí, pero de repente quizás en la comida, yo nunca no voy a comer esto, ¿y ahora qué comes? O quizás en el matrimonio, muchachos, en el matrimonio, yo nunca voy a hacer ¿qué? Tal cosa, yo no cambio pañales, yo soy hombre. El cambiar pañales es ¿para quién? Para las damas. Y después terminaste cambiando pañales, lavando pañales. ¿Te ha pasado alguna cosa así? ¿Puedo ver las manos? Sí, sí. Veo que varios han pasado por esa experiencia, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Hemos pasado por esa experiencia. Miren lo que nos confronta Pablo en eso. Si ustedes me acompañan allí, 1 Corintios capítulo 9. Ustedes saben que 1 Corintios capítulo 9, ustedes saben, ahí está, después del libro de los Hechos, después de los Evangelios vienen los Hechos, las actividades de los apóstoles, y después de las actividades de los apóstoles vienen justamente las cartas de Pablo, y en la primera carta de Pablo a los Corintios,
aparece, cierto, capítulo 9, un mensaje de confrontación de Pablo, ¿no? Bajo el título Yo tengo los derechos de un apóstol. Y 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cómo andan ustedes con el deporte, gente? ¿Hacen ejercicio? ¿Sí? ¿No? Mal lo que dice, lo que no. Es decir, ¿cuáles son los 8 remedios naturales? ¿Para qué existen los 8 remedios naturales, gente? A ver, aquellos que somos cristianos, que decimos, vamos, los 8 remedios naturales son ¿qué? Son nuestro ejercicio preventivo de la salud. ¿Qué quiere decir preventivo? Que previene, dijo. Genial, ese es perfecto, que previene. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto? Estamos acostumbrados a ir al médico, pero cuando vamos al médico, ¿ya qué pasó? Ya estamos enfermos. Es cómo evitar que ciertas enfermedades que con el estilo de conducta podríamos, ¿qué? Podríamos prevenir. No podemos prevenir todas las enfermedades. Vivimos en un mundo del pecado, ¿cierto? Donde cuando entró el pecado entró la enfermedad. Estamos expuestos a la enfermedad. Pero algunas enfermedades podríamos, ¿qué? Prevenirlas o qué? O bajar, ¿cierto? La gravedad de sus síntomas. Y uno de los 8 remedios naturales es que nosotros tenemos que, ¿qué? Hacer ejercicio. Podemos tener una buena dieta, podemos tener una dieta perfecta, pero si no haces ejercicio, de nada sirve. ¿Se entiende bien? Así que, hermanos, necesitamos por lo menos 2 veces por semana, en lugar de tomar el ómnibus a media cuadra, tomate el ómnibus ¿a cuánto? En la otra. Caminate 4 cuadras y caminas un poquitito. ¿Ok? ¿Sí? Necesitamos por lo menos, ¿cierto?, hacer ejercicio 2 veces por semana. El ideal sería 3 veces por semana. ¿Por qué coloco esto? ¿Por qué coloco esto? Porque miren lo que dice Pablo. Miren lo que dice Pablo. Pablo está pensando allí, ¿cierto?, en las Olimpiadas de Grecia, un tipo que viajó por muchos lugares. Y entonces aparece allí y dice, ¿no sabéis que los que corren ¿dónde? En el estadio. Ahí ya te imaginas que Grecia. Los estadios allí en Grecia, ¿cierto? Y corriendo, ¿quiénes? ¿Cierto? Corriendo allí los distintos personajes, dice, y entonces él hace una aplicación. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad que corren, pero uno solo que se lleva el premio? A ver, tampoco vamos a hacer, ¿cierto?, allí desanimante. ¿Para qué correr si al fin y al cabo ¿qué? Uno solo se lleva el premio. Mejor me quedo ¿dónde? En la tribuna, ¿se entiende? No es la idea de Pablo esa. La idea de Pablo es, muchachos, todo corren, todo corren, todo corren. Es tan importante el premio, que a pesar de que uno solo se lo lleva, sin embargo, ¿qué pasa? Todos corren, todos corren. ¿Por qué? Porque el premio tiene mucho valor para ellos. Y entonces él introduce eso, ¿no? Él introduce a la verdad, ¿cierto? Dice, todos corren en el estadio. Dice, pero uno solo se lleva el premio. Dice, corre de tal manera que ¿qué? ¿Estamos corriendo así? Corramos de tal manera que ¿qué? Que lo obtengamos. Y entonces dice, todo aquel que lucha, ¿qué pasa? Dice, de todo se abstiene. Me encanta eso. ¿Saben cuál es el gran problema que tienen hoy los directores técnicos de fútbol? ¿O los directores técnicos de distintos deportes? ¿Saben cuál es el gran problema que tienen? Que hoy no tienen jóvenes los domingos para jugar. No tienen jóvenes los domingos para jugar. Antes, dice, estaban llenos de jugadores de distintos deportes. Pero hoy los domingos, ¿qué pasa? Todos los jóvenes, ¿dónde van? Salen de noche. ¿Y el domingo de mañana qué pasa? Están todos knockout. Pero fíjense acá lo que aparece. Que el verdadero corredor, ¿qué pasa? ¿De todo qué? De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir ¿qué? Una corona corruptible, pero nosotros una corona ¿qué? Incorruptible. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si nosotros estamos corriendo, ¿cierto?, para alcanzar la meta que es la segunda venida de Cristo, ¿cómo debemos vivir? Conforme a lo que dice Pablo, ¿cómo debemos vivir?
absteniéndonos. ¿Absteniendo de qué? Teniendo dominio propio. Es decir, si yo voy a pesar 180, 200 kilos, está difícil que ¿qué? Que pueda ¿qué? Que pueda correr. Si yo me voy a comer 1 kilo de chocolate, ¿cómo voy a estar mañana? Con el hígado en el bolsillo, ¿me entienden? ¿Cierto? ¿Por qué? Un problema hepático tremendo. Es decir, a ver, las cosas ricas, por eso ahí viene la temperancia. ¿Otro qué? Otro principio de, ¿qué? De prevención. Miren, te estoy predicando un sermón de salud al fin y al cabo. Es decir, primero, ¿qué? Hagamos ejercicios, hermanos. Y si no sabes que no tenés ganas de salir, agarra la escoba. Te va a hacer bien. Agarra la escoba, te va a hacer bien. Es más, vas a impresionar a tu señora, si nunca la agarraste, y vas a impresionar a tu marido y dice, wow, qué pulcra que tiene la casa. Entonces, quedamos bien con el cónyuge, con la familia, y entonces si no salimos, y si no, hagamos el ejercicio. Y entonces, además, ¿qué? Dice allá, abstengámonos de ¿qué? De todo lo que ¿qué? Lo que hace mal, todo lo que impide que llegar a ¿qué? A la meta. Abstengámonos, dice, tengamos dominio propio, abstengámonos. Y miren cómo agrega, dice, todo aquel que lucha de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, no como qué. ¿Cómo digamos? ¿Cómo podríamos traducir esto? No como a la aventura. En el lenguaje de adolescente sería no corro al cohete. ¿Se entiende bien? No corro al cohete. No corro ¿qué? En vano. No corro sin sentido. No corro sin rumbo. ¿Corro con qué? Con una intencionalidad. Corro por una ¿qué? Por una razón. ¿Se entiende bien? Y entonces presenta, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como que golpeo ¿qué? Al aire, no que estoy matando mosquitos, sino que, ¿qué dice allí? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. No que yo enseñé la palabra de Dios a otros y por no abstenerme, por no seguir ¿qué? Preparándome, ¿qué pasa? Sea ¿qué? Eliminado. Qué triste, ¿no? Qué contraste. A mí me venía, saben, yo tengo 2 varones y como padre siempre quise que mis hijos jueguen fútbol, porque en mi, en mi mentalidad me gusta el fútbol, pero que el varón tiene que, el deporte que tiene que saber, uno de los que tiene que saber que es fútbol. Así que yo jugaba fútbol con ellos. Me llamó la atención que mis hijos fueron creciendo y entonces yo antes siempre los mareaba, mareadita acá, mareadita allá, pero ya llegó la etapa que ahora ellos me marean a mí. Y lo que yo antes les ganaba, ahora algunas veces ya cada vez más me cuesta, ya directamente ellos ya dejaron de jugar conmigo, porque les resulta aburrido. Entonces yo le digo, hijo, pero antes cuando vos eras chiquitito también para mí era aburrido. Ahora, para mí es aburrido jugar con... Ahora, abúrrete tú, que se aburra él, pero juguemos juntos, ¿no? Y entonces me enseñan toquecitos. Yo antes siempre jugaba a marear y gol. Hoy vieron que con todas las cámaras que hay, los jugadores tienen que hacer un montón de toques antes de llegar al arco, porque si no, no lucieron, ¿me entiendes? Y entonces ellos me enseñan, papá, pero así no se hace el toque ese, ¿no? Algunas veces uno se para arriba la pelota y la toca para un lado, para otro, para lucirse. No me sale una a mí porque soy de otra generación, pero por lo menos intento, ¿no? Pero el hecho es aquí se presenta que somos deportistas cristianos, somos deportistas en la fe, somos aquellos que ejercitamos, ¿cierto?, nuestra vivencia. ¿Con quién? Con Dios, el ejercitar la vivencia. Me encanta eso, porque digo, yo puedo tener fe, yo puedo tener fe. Sí, ¿qué es fe? Sí, una fe teórica. ¿Y qué es una fe teórica? Me sé todos los versículos de ¿qué? De la palabra de Dios. Me sé todas las doctrinas. Me sé un montón de verdades de la palabra de Dios. ¿Pero qué? Es una fe teórica. Por eso yo digo, es fácil creer. Jesús, cito, Jehová es mi pastor, ¿qué pasa? Nada me faltará. Salmos 23:1. ¿Quién no lo sabe?
De niños, los que hemos crecido en la iglesia adventista, Jehová en pastor, nada me faltará. Pero cuando estás en prueba, cuando estás en dificultades, cuando no tenés trabajo, cuando estás allí pasando una experiencia de crisis, verdaderamente crees que Dios te va a dar aquello que verdaderamente necesitas. Te aferrás a ese Dios diciendo, Señor, creo. Y ahí empezás a darte cuenta que una cosa es la letra y otra cosa ¿qué es? La vivencia. Y para tener vivencia necesitamos ¿qué? Depositar en Cristo nuestra confianza, que no importa lo que pase, Dios que va a dar el sustento y va a abrir una puerta donde hoy nosotros, ¿qué pasa? No la vemos. Por eso Pablo menciona, allí Pablo dice, a la verdad todos corremos, pero corramos de tal manera que ¿qué? Que lo alcancemos. No es que yo corro y digo, bueno, si puedo lo alcanzo, y si no, no. No. Para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la segunda venida, para estar de pie ante la segunda venida, Pablo dice, necesitamos ejercitarnos todos los días. Necesitamos abstenernos, necesitamos practicar la verdad, la fe. Necesitamos vivir la fe, necesitamos experimentar la fe. Y yo le diría, miren, ¿qué es la oración? Y ustedes podrían darme un montón de ¿qué? De terminologías de la oración. ¿Qué es la oración? Y siempre aparece que hablar a Dios con ¿qué? Como un amigo. Oh, qué linda, qué lindo significado. ¿Qué es la oración? Hablarle a Dios como ¿qué? Como un amigo. ¿Qué otra cosa podríamos decir que es la oración? Y podríamos decir, bueno, la oración es como el teléfono, discamos y ahí está Dios contestándonos, podemos hablar cara a cara con Él, podemos tener un mensaje, esa es la oración. Está perfecto, genial. Miren, sabemos todo ¿qué? Toda la teoría de lo que es ¿qué? La oración. Ahora te pregunto, ¿usaste esa teoría alguna vez? ¿Usaste esta teoría alguna vez? Yo alguna vez entro a la cocina, ¿no? Cocino, no es que no cocine, gente, tampoco vamos a desacreditar. Yo cocino. Pero hay cosas que yo nunca usé en la cocina. ¿Le pasa eso a ustedes? Es decir, hay cosas que yo nunca usé. Es decir, hay fuentes o hay cosas que yo nunca usé. Las usa mi señora. Y de repente hay ingredientes en la cocina que yo nunca usé, los usa ella. ¿Está bien? Entonces yo como que de repente, yo sé ese ingrediente, aquello es para hacer lo otro, aquello se hace todo. ¿Pero alguna vez lo hice? No. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Hay diferencia? Sí hay diferencia. Hay algunos que cocinamos ¿de qué? De a oídas. ¿Se acuerdan la palabra de Job? ¿Pero qué? ¿Pero nunca qué? Nunca lo hicieron. Estaba ayer escuchando un videito de un canal de televisión, allí mi señor en internet, y hablaba una madre, una chica joven, jovencita, y daba muchas indicaciones, ¿no? Se nota que tiene una profesión, más siendo madre su primer hijito y daba muchas indicaciones. Y a mí lo primero que se me cruzó, todas esas indicaciones son con tu primer hijo. Cuando tenés el segundo, ya cambiaste de tonada. Y cuando tenés el tercero, ya te cambió todo. Y cuando tenés el cuarto, el quinto, miren hermano, cuando tenés el cuarto, el quinto, yo no sé, pero aquellos que tienen cuarto, el quinto, dice, pastor, todo lo que usted se imagina no es. ¿Se entiende bien? Es decir, ¿qué pasa? Es decir, nosotros no podemos ser cristianos de olla, de utensilio, de esto, sino ser cristianos que ¿qué? Que la hacemos, que la vivimos. Por eso Pablo dice, no vaya a ser que yo que le enseñé a otros, simplemente fui ¿qué? Profesor, pero no ¿qué? No la viví, muchachos. Y entonces esa es la vivencia que Pablo nos dice en este versículo. ¿Queremos alcanzar la meta? No seamos ¿qué? Teóricos. Oh, no, yo estudié esto, vos me va a enseñar a mí. Y no sabemos ¿qué? Preparar la mesa. ¿Me entienden bien? Soy el gran chef. Un día, le cuento cortito. Son estas cosas que como no están mis hijos las puedo contar. ¿Está bien? Por la duda, cortar el pedacito después de oración. Es decir, estábamos caminando, fuimos a caminar con mi señora y llama uno el más chiquitito. Mamá, ¿cuándo van a llegar?
Ya cuando vos sabés que cuando te preguntan como padre, ¿cuándo van a llegar? Porque están esperando ¿qué? Están esperando algo. ¿Qué están esperando? Comer. Estaban esperando la cena, ¿no? Y entonces dice, yo le digo, préstame el teléfono, le llamo, le digo, mirá, ¿por qué no se cocinan algo ustedes? ¿Por qué no se cocinan algo ustedes? Porque ellos para reclamar, ¿cuándo van a llegar? Están demorando mucho, tenemos hambre. ¿Me entiende? Es fácil para el niño, ¿no? Para el adolescente. Entonces digo, ¿por qué no se cocinan algo ustedes mientras tanto y ya empiezan a poner en práctica, ¿no? Oh, sí, está bien, ya cortado. Sí, ellos eran los cocineros. Era el desafío, ¿no? Y entraron, no abrieron. Antes abrían un libro, ahora entraron a YouTube, entraron a mirar así y decidieron hacerse un huevo frito. Es decir, no, que wow. Decidieron hacerse un huevo frito. Gente, yo no sé cómo hicieron ese huevo frito, pero los dos a la noche tenían un problema hepático de aquello. El huevo frito le cayó como una dinamita. ¡Boom! Le habían puesto manteca, no sé qué cosa no le pusieron al huevo frito conforme a lo que estaba indicado en ese videíto. Se nota que el que decidió hacer esa receta no miró las consecuencias de... Ellos estaban los dos tirados así. Y se habían comido medio huevo frito cada uno. Pero estaban destruidos en el hígado. ¿Se entiende bien? Y eso que nosotros los cuidamos, no tratamos de comer frituras, pero hicieron una combinación que nada que ver. Y entonces fíjense lo que es, ¿no? Es fácil. Vamos a reclamar, pero vivir la fe, hermano, vivir la fe, vivir las cosas cotidianas de la vida, nos enseñan que necesitamos, ¿qué? Ponernos la pila. Que necesitamos fe y ¿qué? Y saber lo que es la fe. Saber lo que es la fe, vivir la fe, conocer a Cristo, conocer a Dios, hasta ahí. Y fíjense, miren el contraste, ¿no? Miren, acompáñenme, Filipenses capítulo 3. Miren el contraste que hay entre 1 de Corintios 9 y Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 4. Verso 3, Filipenses 3.3. Filipenses 3.3. Lo tenemos ahí, si lo que tenemos lo que tenemos la Biblia en el celular, que si yo no podemos decir la página, pero los que tienen página ahí, de repente se ayudan unos con los otros. Filipenses 3.3. Dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Lo tenemos ahí? Amén, por ello, ¿lo estamos? ¿Sí? ¿Ya está? Dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Qué está hablando aquí? Nosotros somos, cuando dice allí Pablo, nosotros somos la circuncisión, nosotros somos ¿lo qué? El pueblo elegido. La circuncisión, ¿qué era? ¿Se acuerdan que era en el Antiguo Testamento? Era señal que ellos formaban parte del pueblo ¿de qué? Del pueblo de Dios. ¿Cómo uno sabía que era... Que uno formaba parte del pueblo de Dios, era que la señal era la circuncisión. Uno había hecho un pacto. La circuncisión, los primogénitos, ¿cierto? Allí no digo los hombres, no los primogénitos, perdón, los hombres, todos eran circuncidados. Era parte de formar parte de ¿qué? Del pueblo de Dios. Dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Qué podríamos decir nosotros ahora? Nosotros somos los ¿qué? Los adventistas del séptimo día, los que guardamos el ¿qué? El sábado. El día, ¿cierto? El cuarto mandamiento que ha sido echado por tierra por muchas denominaciones. Nosotros somos los que guardamos los 10 mandamientos conforme a lo que dice la Biblia. ¿Está bien? Ahora mira lo que agrega acá. Sigamos leyendo despacito para contextualizarnos. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesús. Y entonces aclara. No teniendo confianza ¿en qué? En la carne. Miren lo que se presenta aquí. Dice, no teniendo confianza en la carne. Y agrega más todavía. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Pablo se crió de niño judío, formado en las mejores escuelas de las sinagogas, formado con el top
top del momento, el maestro, el mejor maestro que lo formó. Él era el mejor alumno. Así que Pablo iba a la mejor escuela judía para aprender principios religiosos. Y él era el muchacho que más se destacaba. ¿Eran buenos alumnos en la primaria o secundaria? ¿Se sacaban buenas notas? ¡Wow! Sí, qué grande. ¿Cuántos llevaron la bandera? Ahora le voy a preguntar de qué bandera, porque por ahí llevaron una bandera. ¿Cuántos llevaron la bandera argentina? Ahí está, ahí tenemos, ¿eh? Qué bien, qué bien. Quiere decir que se esforzaban para sacarse buenas notas, ¿no? Tenían que tener el guardapolvo limpio, ¿cierto? Porque uno cuando iba adelante tenía que ponerse el guardapolvo limpio, ¿cierto? Planchado, esto y lo otro. Algunos chicos iban con el guardapolvo, ya le quedaban la última, ¿no? No le interesaba mucho el saco, los que llevaban la bandera siempre tenían que tener el guardapolvo. Y uno se preparaba, ¿no? Se preparaba para ello. Y entonces, fíjense, aquí Pablo presenta, dice, yo verdaderamente fui educado en la mejor escuela. ¿Y fui qué? El mejor alumno. ¿Por qué él dice allí? ¿Por qué él dice así? Él dice, si nos salvaríamos por las obras, si nos salvaríamos por lo que somos, dice, yo tengo en qué confiar en la carne. Porque Pablo se sabía la Biblia de qué? De versículo a versículo. Pablo hacía todas las cosas que tenía que hacer ¿qué? Un judío. Miren lo que menciona. Si alguno piensa, estoy leyendo versículo 4 a la mitad, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Circuncidado a qué? Al octavo día. Dice, si uno se salva por lo que es, si uno se salva por venir a la iglesia, si uno se salva por leer la lección, si uno se salva por saber los versículos de memoria, si uno se salva por la fidelidad, por la mayordomía, si uno se salva por lo que uno hace, entonces dice, ¿yo soy qué? ¿El qué? El primero. Y entonces agrega, dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, ¿cómo? Me encanta. En cuanto a la obediencia a la ley, dice que, acá en esta versión dice irreprochable. ¿Vieron ese muchacho que obediente, fiel a la ley? Perfecto, irreprochable. Y entonces agrega, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida, por amor ¿a quién? A Cristo. Fíjese qué diferencia en ambos. Un Pablo que nace formado creyendo que él, si había algo por lo que se tenía que salvar, él las tenía todas. Y ojo, hermanos, algunas veces nosotros podemos correr ese riesgo. Algunas veces pareciera como que si Dios tiene que bendecir a alguien, ¿a quién tiene que bendecir? A mí. ¿Se entiende bien? Si Dios tiene que bendecir a alguien, ¿a quién me tiene que bendecir? A mí. Soy pastor. Me dedico tiempo completo ¿qué? A predicar su mensaje. ¿Vieron cómo le voy encontrando? Si tengo en qué confiar en la carne, tengo que confiar. Pablo está diciendo eso. ¿Se entiende? Es decir, ahora, ¿por qué Dios te bendice? ¿Por qué vives la vida que vives? ¿Cómo está tu vida espiritual? Y entonces Pablo acá nos confronta. No vaya siendo que yo, pastor, predicando aquí en Parque Patricios, pierda ¿qué? La corona incorruptible que Cristo quiere darnos. Y aquí nos confronta eso. Y yo quiero que podamos entender, miren lo que presenta Pablo. Miren lo que presenta Pablo en todo ese concepto. Versículo 6, leámoslo de vuelta. Versículo 6. En cuanto a celo, ¿qué? Perseguidor de la iglesia. Parece que Pablo algo no había entendido. Pablo dice, en cuanto a celo, el que no pensaba como él, ¿qué pasa? Estaba equivocado. ¿Saben? Cuando nosotros corregimos a alguien o cuando nosotros nos autoevaluamos, tenemos todos el mismo error. Así que no me digan que alguno de ustedes, no, todos tenemos el mismo error. Cuando yo evalúo o corrijo a alguien, ¿saben dónde yo me pongo? Yo pienso que yo soy el equilibrado. Aquel está equivocado y aquel está equivocado. ¿Y dónde tienen que estar todos? Acá, donde estoy yo. Aquel
es demasiado liberal. Aquel es demasiado, ¿qué? Tradicionalista o conservador. Menos mal que estoy yo, porque si no estuviera yo, la gente estaría, ¿qué? Perdida. Así es nuestra evaluación muchas veces para con los demás. Creemos que nosotros estamos en el medio, por eso estamos, ¿qué? Somos, ¿qué? Justamente los indicados para, ¿qué? Para señalar. ¿Qué sería de mí si no estuviera en la iglesia de Parque Patricio? Estarían todos perdidos. Menos mal que me tienen como, ¿qué? Como referente. ¿Está bien eso? Es decir, yo estoy bien, todos los demás están, ¿qué? Por eso Pablo dice, si habría en qué confiar en la carne, yo tengo mucho para qué confiar en la carne. Yo era fiel a los 10 mandamientos. Yo guardaba todas las normas de los judíos. Es decir, ¿y entonces qué pasa? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A compararnos uno con los otros? ¿Venimos a la iglesia a eso? Si yo vengo a la iglesia, ¿se acuerdan? El fariseo fue a la iglesia y dice, gracias que no soy como ¿quién? Como Horacio. Gracias que no soy como Horacio. ¿Por qué? Y bueno, empezó, ¿no? Gracias que no soy como ¿quién? Como aquel publicano. Porque yo ¿qué hago? Yo hago que empezamos a ¿qué? A mostrar todo lo bueno. Pero miren lo que sucede. Y eso es lo que yo quisiera que en cierta manera podamos entender. Un Pablo que dice, yo ya no soy como eso. ¿Ahora qué hago? Yo golpeo mi cuerpo. No vaya a ser que aquello que yo le enseñé a otros, yo lo haya ¿qué? Lo haya perdido. Tremendo, ¿no? Pablo ahora dice, yo que antes me consideraba que era el mejor, el que cuando iba corriendo yo seguro iba a ganar el premio, ahora me dice, miren, me cuido todos los días, hago los ejercicios que tengo que hacer espirituales, todos los días me concentro en estar con Dios, no vaya a ser que yo, que creía que podía ser el mejor, yo no vaya a ser que ¿qué? Que me quede a lo último. Iglesia, todos comenzamos un día el transitar hacia el cielo. Todos los días, todos comenzamos un día el transitar para encontrarnos un día a Cristo viniendo por segunda vez. Pero no vaya a ser que en la carrera, ¿qué pasa? Hayamos perdido la meta y nos hayamos ¿qué? Quizás dejado llevar por algunas cosas y no alcancemos ¿qué? Aquello que nos propusimos. Pablo, tengamos cuidado en no creernos o de no evaluarnos por nosotros mismos. Por eso Pablo presenta aquí el relato y él dice, yo de celo perseguidor, miren lo que sucede allí. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. El cambio de Pablo, cómo era al principio y cómo fue después. Hechos capítulo 9, verso 1 y vamos para adelante. Saulo respirando aún amenazas, ¿lo tenemos? Sí, Hechos, después de los evangelios, después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, viene allí, ¿cierto? Viene Hechos. Capítulo 9, como siempre decíamos cuando damos estudio bíblico, el número grande. Hechos, capítulo 9, el número grande. El numerito chiquitito, justamente versículo 2. Hechos, capítulo 9, versículo 2, pero estoy leyendo el 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora miren, qué contraproducente, ¿no? Aquel que dice, si alguno tiene que confiar en la carne, dice, yo más. Yo, dice, ¿qué dice ahí él? Circuncidado al octavo día del linaje de la tribu de Israel,
de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia, dice que irreprochable. Ahora fíjense, aquel que religiosamente se creía tan irreprochable que por eso perseguía a quienes, aquellos que él creía que estaba equivocado, ahora viene Cristo y lo confronta. ¿Y qué le dice? ¿Por qué me persigues? Por eso Pablo cambia. Golpeo todos los días mi pecho. No vaya a ser que aquello que yo prediqué lo haya dejado de qué? De vivir. Pablo empezó a él. ¿Qué es la piedad, hermanos? Y uno diría, yo puse algunos términos de la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es ser piadoso? Lo que pide Dios de nosotros. Yo puse aquí, ¿no? La piedad es la distinción de lo profano con lo puro. La piedad es justamente la distinción de lo sagrado con lo no sagrado. La piedad es vivir la santidad. Ser piadoso es vivir la santidad. Y Pablo comienza su transitar en su relación con Dios creyéndose un gran piadoso. Un gran piadoso. Tan piadoso que él estaba seguro de que ¿qué? De que él iba a alcanzar la meta. Y después entonces se encuentra camino a Damasco con Cristo. ¿Y Cristo qué le dice? Saulo, Saulo, tú que te crees piadoso, tú que te crees gran religioso, ¿me estás qué? Me estás persiguiendo. Iglesia, por eso nosotros necesitamos, hermanos, venir a la iglesia. Necesitamos confrontarnos ¿con quién? Con Cristo. Porque yo cuando me miro al espejo soy lindo. No hay otro. Soy yo solo. No tengo con quién compararme. Soy lindo. ¿Cierto? Y cuando me miro al espejo hasta me veo flaco, corpulento. No hay otro. Yo soy la medida. No hay otro. ¿Se entiende bien? Pero cuando yo salgo, me empiezo a dar cuenta de ciertas cosas. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A compararnos con otros o a encontrarnos con Cristo? Y entonces ahí necesitamos, Cristo quiere encontrarse contigo. En tu piedad quizás te creías que estabas perfecto. Quizás estudiaste la lección de escuela sabática. Quizás te ves como mejor que otros. Pero cuando nosotros nos comparamos con la medida de quién es, Cristo, perfecto ¿en qué? En gran manera. No hubo pecado en él. Nosotros estamos ¿con qué? Con una vara bastante alta. Y todos estamos ¿qué? Necesitados de la ayuda de él. ¿Saben cuál es la intencionalidad del perdón, hermanos? ¿Saben cuál es la intencionalidad de la salvación? Que tú y yo recuperemos la identidad divina. Que tú y yo recuperemos la imagen de Dios en nosotros. Por eso necesitamos venir a la iglesia. Porque ustedes no vienen a recuperar la imagen mía. Ustedes no vienen a recuperar mi identidad. Yo quiero ser como el pastor, me gusta cómo habla el pastor, me gusta cómo predica el pastor, me gusta la espiritualidad del pastor, yo quiero ser como él. No. Porque el pastor, en comparación con Cristo, no soy ¿qué? Ni la suela de Cristo. Me falta mucho. Por eso no perdamos nuestra meta. ¿Nuestra meta qué es? Cristo. Y necesitamos todos los días afianzarnos en lo que es la meta del propósito, reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida. Y qué difícil cuando reaccionamos. Siempre yo tenía la abuelita en la iglesia que nos decía, siempre deben preguntarse qué haría Cristo si estuviera ¿qué? En mi lugar. Me quedo así. Vieron que la repetición es la madre del saber, ¿no? Siempre preguntarnos qué haría Cristo si estuviera ¿qué? En mi lugar. Ayer me pasó algo. Y yo, wow, no sé si di,
No sé si reflejé la imagen de Cristo a través de mi vida. ¿Se entiende bien? Uno se repregunta continuamente. No sé si contesté como tenía que contestar. No sé si usé los términos que si hubiera Cristo estado aquí en mi lugar, quizás hubiera usado otros términos. Ese es el desafío que tenemos diariamente. Ese es vivir la piedad, porque la meta es ¿qué? Es alta. Y venimos aquí, por eso Pablo se confronta. Yo antes, en el comenzar, creía que la tenía ganada, pero veía a Cristo lejos. Más transitamos en el camino con el Señor, más conocemos a Cristo y más vemos nuestros ¿qué? Nuestros defectos y nuestras faltas. Por eso necesitamos aferrarnos a Él y decir, Señor, ¿qué? Sálvame. Iglesia, venimos a eso cada sábado. Venimos a afirmar la imagen, la identidad de Cristo en nuestra vida. Queremos llegar a ser como Él. Queremos vivir por la eternidad. No hay justicia, no hay confianza en nosotros. La única confianza en lo que llegaremos, si llegamos ¿por qué? Porque nos aferramos a Él, dependemos de Él y alcanzaremos la victoria. ¿Porque qué? Porque en Cristo todo lo puedo. Amén por ello, hermanos. Mi invitación en esta mañana es sencilla, simple. No desanimarte. Todo lo que estás haciendo está bien. Pero sepas que la medida es alta. Y que no te mires, porque cuando nos miramos, nos autojustificamos. Pero cuando miramos la meta, decimos, tengo que seguir ¿qué? Ejercitándome para alcanzar el galardón que Cristo quiere darnos allí en la segunda venida. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude como corredores para alcanzar la vida eterna. Vamos a orar para que Él nos ayude a dejar aquellas cosas, abstenernos de lo que tenemos que abstenernos y seguir ejercitándonos en aquellas cosas que necesitamos ejercitarnos, para no tener una piedad teórica, sino también para tener ¿qué? Una piedad práctica que conozca el poder de Dios y los principios de Dios obrando en nuestra vida. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te rogamos en forma especial. Si Pablo, con todo lo que fue, él continuamente menciona que golpeaba su cuerpo, que él era consciente de la necesidad de luchar todos los días para dejar las cosas que nos atan a este mundo, para no permitir que nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo domine nuestras acciones y nuestros pensamientos. Todos los días él se abstenía y luchaba para alcanzar la meta que es reflejar tu imagen en cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a ser conscientes de que estamos corriendo, de que estamos allí en este proceso de la salvación, que estamos en el camino allí de la santificación. Ayúdanos, Padre, a no confiar en nosotros. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti continuamente y a desear, Señor, que tus palabras sean nuestras palabras, que tus pensamientos sean nuestros pensamientos, que tus sentimientos sean nuestros sentimientos, que así como tú obraste aquí en la tierra, nosotros podamos obrar de la misma manera, que nuestra manera de conducirnos, de vestirnos, de recrearnos, de tratar uno con los otros, pueda reflejar lo mismo que se reflejó en los discípulos, de que la gente pueda ver que estamos contigo, que te hemos visto, que somos seguidores, somos discípulos tuyos. Padre, ayúdanos a reflejar tu imagen, ayúdanos a crecer en la santidad. Padre, corrige nuestros gustos, corrige aquellas cosas que no son gratas a ti, corrige aquello que daña nuestra mente, nuestro corazón. Padre, rogamos que tú nos ayudes cada día a ser conscientes de la necesidad que tenemos de tu obra maravillosa de salvación en nuestras vidas. Padre, y ayúdanos a que juntos, como familia, como grupo, nos apoyemos unos a otros sin perder el blanco que eres tú en nuestra vida.
Perdona nuestras faltas, Padre. Y si hay algo, Padre, que todavía tú tienes que quitar, te pedimos que tu misericordia nos perdones y nos transformes. Oramos, Padre, en Cristo Jesús, en tu dulce nombre. Amén y amén.